Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén haciéndole caso a su mamá, a su papá, de todo lo que tienen que hacer, si están con su abuelita, lavarse las manos si que salen, ojalá muy poco, ya, usar la mascarilla, todo lo que nosotros sabemos que hay que hacer para protegernos en estos casos. Así que bueno, de nuevo estamos juntos. Yo hoy día vamos a hacer una retroalimentación de los aprendizajes que ustedes deberían tener. Vamos a ir hablando de lo que ya algunas cosas que ya hemos dicho y otras que vamos a ir digamos, aprendiendo ahora. ¿Ya? A ver. Entonces vamos a digamos, la base de esta retroalimentación son los métodos de separación de mezcla, pero les voy a hacer una pequeña eh, recuento, digamos, desde un poquito más atrás, para que ustedes tengan un panorama más o menos completo. Dice, bueno, vamos a ver primero lo que son la materia y las transformaciones. ¿Ya? La materia, como definición, es todo aquello que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor es materia, incluso el aire, ya que no lo vemos, pero está a nuestro alrededor. ¿Y por qué? Porque es materia, porque tiene masa, y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. ¿Ya? Ahora, estas son características generales de la materia, son conceptos que hay que entender muy bien. ¿Ya? El volumen, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Aquí lo estamos diciendo ahí, volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. A eso se le llama volumen. Algo muy voluminoso es porque ocupa mucho espacio. ¿Ya? La unidad con que se mide el volumen es el litro o el mililitro. Incluso cuando uno a veces, por ejemplo, en los refrigeradores dice capacidad, viene en litros, porque está midiendo el espacio que hay adentro para guardar las cosas. ¿Ya? Los coolers, por ejemplo, vienen en volumen, vienen litros, porque eso, el volumen, es lo que uno puede ocupar, la cantidad. Por eso que viene en esa unidad. Y para medir el volumen de un líquido y de un sólido irregular se puede utilizar un material de vidrio graduado, como el que está acá, donde dice volumen. Ahí hay una, ah, se me fue el nombre en este momento, pero bueno, aquí hay agüita adentro, en esta probeta, perdón, en esta probeta, sí. Aquí hay un volumen, hay agua. Entonces lo que está aquí es el volumen de agua y se puede medir. ¿Se fijan? Hay una medición ahí. Eso es el volumen y se puede graduar. Y si yo quiero calcular el volumen de un objeto pequeño que es de forma irregular, ¿no es cierto? Lo coloco dentro del agua y lo que el agua sube es el volumen del objeto que yo introduje ahí. ¿Ya? Eso es el volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo, se mide con una unidad que se llama el litro, y se puede, para medir el volumen se puede utilizar una probeta, ¿no es cierto? Y con eso yo sé cuánto es el volumen. En cambio, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es cuánta materia tiene. La unidad es el kilogramo o el gramo si es más pequeño, y se mide utilizando una balanza. ¿Ya? La masa se confunde normalmente con el peso, pero el peso es distinto porque el peso es cómo el objeto es atraído por la fuerza de gravedad. Y para medir el peso se usa un dinamómetro. En cambio, para la masa se usa una balanza, que es esta que está aquí, con dos brazos. ¿Ya? Entonces ahí estoy midiendo la masa de un objeto. La masa siempre en todas partes es la misma. El peso cambia, porque depende de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, un kilo de azúcar en la luna pesa menos, porque hay menos fuerza de gravedad. En cambio, la cantidad que yo llevo en la bolsa es la misma. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, aquí está, bueno, aquí lo se volvió a repetir aquí, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se utiliza gramo, se mide utilizando una balanza, ya, eso ya lo vimos recién. ¿Ya? Ahora, la materia se clasifica, todo lo que nos rodea se clasifica en dos tipos de sustancias, digamos. Sustancias puras
y las mezclas. Entonces, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que son las sustancias puras? El nombre lo dice, es una sustancia que está pura, que no está unida con otros componentes, y entre ellos son los elementos y compuestos. Esos son las sustancias puras, que están conformadas por un mismo tipo de materia, ¿ya? Y son iguales en todas partes. Por ejemplo, un trozo de oro puro, yo donde le pueda medir, digamos, la cantidad de oro que hay, siempre va a ser igual. Es una sustancia pura, ¿ya? Y está compuesto por un solo tipo de átomos, ¿ya? Por eso que es una sustancia pura y que no se puede descomponer en sustancias más simples, ¿ya? No se puede descomponer porque es una sustancia pura y está formada por átomos que son todos iguales, ¿ya? Entonces, ahora los elementos químicos los podemos encontrar en lo que se llama la tabla periódica de los elementos. Ahí están distribuidos de acuerdo al número atómico, desde el más pequeño al más grande, y ya en este momento son como más de 115 elementos químicos. Algunos son naturales, que están en la Tierra, en la Tierra misma, en el ambiente, ¿no es cierto?, en el planeta, y otros elementos que el hombre los ha logrado, por así decir, fabricar en un laboratorio, ¿ya? Entonces, las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos, en elementos químicos o compuestos químicos. Los elementos son sustancias puras que están formadas por un solo átomo, y los compuestos son una sustancia pura también, pero está constituido por dos o más elementos que se combinan y en proporciones fijas. Por ejemplo, el agua, el metano, el hidróxido de calcio, ¿ya? Esos son compuestos químicos. Por ejemplo, el agua, H2O, está formada por hidrógeno y oxígeno, pero por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El metano por un carbono y 4 hidrógenos. Si yo le agrego un quinto hidrógeno, ya no es metano. Si yo le hago H2O2, le agrego un átomo de oxígeno, porque ya tiene uno ahí con el O, le agrego uno, H2O2, sería otro tipo de agua, lo que es el agua oxigenada. Pero es una sustancia pura, ¿ya? Porque son dos, recuerden. Son dos que se clasifica la sustancia pura. Es decir, la materia se clasifica en sustancias puras y mezcla. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, ¿ya? Ahora, las mezclas. Las mezclas es cuando dos sustancias se combinan en cualquier cantidad, en lo que sea. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua, le echo una cucharada de azúcar, es una mezcla de agua con azúcar. Si le echo dos, igual es una mezcla. No importan las cantidades, ¿ya? Dice aquí, no debe existir una reacción química, o sea, no debe pasar nada, no pueden salir burbujas, no puede salir vapor, no puede calentarse el frasco, nada de eso, ¿ya? Solamente que se le eche el agua, se disuelve el azúcar ahí y listo. Eso es una mezcla. Por ejemplo, también cuando mezclamos agua con arena, ¿no es cierto? La arena se va ahí al fondo, no se disuelve, ¿ya? Pero formaron una mezcla. Ahora, hay dos tipos de mezcla: las mezclas homogéneas y las heterogéneas, ¿ya? Las homogéneas es cuando los componentes no se distinguen a simple vista. No es que no se vean, se ven, pero se ven como que fuera una sola cosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco agua con azúcar, una cucharada en un vaso con agua, la revuelvo bien, y voy a ver solamente agua. Pero si yo la pruebo, sé que ahí hay azúcar, pero no la veo, por lo tanto es homogénea. Y las heterogéneas son las que los componentes se pueden distinguir. Por ejemplo, el agua con la arena. Si yo coloco arena en un vaso, la arena se va a ir al fondo y voy a distinguir perfectamente el agua con la arena que está abajo, ¿ya? Y otro tipo de mezcla heterogénea es, por ejemplo, el agua con el aceite. El agua con el aceite, ¿no es cierto? Al agua, por ejemplo, con aceite, el agua con sal y agua, le echo el aceite en sí, ahí lo revuelvo y el aceite se va a ir a la superficie. No se mezclan. Yo distingo, digo, aquí hay aceite, aquí hay agua. Entonces es una mezcla heterogénea, porque los componentes se distinguen.
se sabe que hay dos componentes. Puede que no sepa qué es lo que son, pero sé que hay dos o tres. Ahora, aquí está un cuadro resumen que es muy importante que ustedes se lo estudien bien, cómo se clasifica la materia. Lo que ya hablamos, pero aquí está en un cuadrito bien explicado. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Bueno, hay una separación física entre ellos, pero las sustancias puras y las mezclas se pueden separar. ¿Ya? Ahora, estas se pueden separar. Las sustancias puras son elementos y compuestos. Pero si yo quiero separar cuando están formando un compuesto, por ejemplo, el hidrógeno y el agua, el hidrógeno y el oxígeno que forman el agua, y yo los quiero separar, tengo que hacerlo a través de una reacción química. ¿Ya? Entonces, las sustancias puras las clasifico en elementos como el oxígeno, el hierro, el hidrógeno, y en compuestos químicos como el agua, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, el amoníaco, NH3, que también, NH3, que también es un compuesto químico y es una sustancia pura. Y las mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son soluciones, por ejemplo, el sal en agua, también pueden ser aleaciones, cuando dos metales se calientan hasta que se derritan y después lo junto. El enjuague bucal también es una mezcla homogénea. La mezcla heterogénea puede ser, por ejemplo, una pizza, un aderezo, o sea, lo que yo le echo para que la comida sepa mejor, se distinguen los componentes. La basura sólida también, porque yo veo que hay de todo. Y puedo distinguir si hay papeles, si hay restos de comida. ¿Ya? Eso para que entiendan bien lo que son. Ahora, viene la actividad que yo les mandé en la guía anterior. Dice, completa la siguiente tabla dando 10 ejemplos de cada concepto. Pueden ser de cosas cotidianas y no pueden repetirse los ejemplos dados, bueno, en la guía. Bueno, lo que nosotros vimos atrás, pero lo importante es que distingan. Por ejemplo, elementos, yo aquí le puse algunos, no se los voy a leer todos, pero ustedes se pueden ir mirando después tranquilamente. Los elementos, el cloro, el oro, la plata, el cobre, el hidrógeno, todo esto están en el sistema periódico. Entonces, si ustedes quieren saber qué elementos químicos existen, busquen, vayan a Google, vean sistema periódico y va a salir una tabla ahí de colores y ahí están todos los elementos químicos. Los compuestos se forman uniendo dos o más elementos. ¿Ya? Dos o más elementos. Por ejemplo, el agua junta el oxígeno con el hidrógeno. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno forman el agua. El cloruro de sodio, que es la sal común, ¿ya? NaCl, el agua oxigenada, H2O2, que es el agua que nosotros usamos cuando sale sangre en nariz. Bueno, el metano, el amoníaco, aquí hay otros, el vinagre también, son compuestos químicos, porque están formados por dos o más elementos. Y las mezclas, mezcla homogénea, por ejemplo, los componentes no se distinguen, el agua con azúcar, el agua con sal, el cloro disuelto en agua, el vinagre en agua, ¿ya? El aire, el agua de mar, una taza de café, la leche también, el agua con alcohol, el acero. ¿Ya? Las mezclas heterogéneas son cuando los componentes se distinguen, por ejemplo, el agua con el aceite, una ensalada de frutas, el agua con arena, el arroz con porotos. Si yo tengo un poco de arroz de la bolsa, lo saco y le echo poroto y lo revuelvo, voy a distinguir perfectamente el poroto y el arroz. Y eso es una mezcla heterogénea. Aquí hay varias más que ustedes las pueden ver después. Bueno, dice que clasifica, aquí ahora le dan los materiales y ustedes tienen que decir si es compuesto, mezcla. Dice, aquí están marcados. El aire es una mezcla, el oxígeno es un elemento, la sal común es un compuesto, y aquí se fijan ustedes después, lo pueden ver bien y lo podemos ir, lo pueden ir revisando de lo que ustedes hicieron. Lo importante es que si no han hecho la guía que yo les mandé anteriormente, háganla y después la comparan ustedes mismos y vean en qué se equivocaron y en lo que se equivocaron. Bueno, se fijan con mayor atención para que se lo aprendan. ¿Ya? Hay un error con el... Ahora, acá dice, se dispone de dos vasos de precipitado que contienen un líquido transparente con una etiqueta que dice agua, aquí. Estos son un vaso 1 y el vaso 2. Entonces, estos son los datos. ¿Se fijan? El vaso 1 es transparente, tiene 250 ml de volumen, 1,5 gramos por ml de densidad y hierve a 105 grados. El vaso 2 es transparente también, tiene la misma cantidad de volumen, pero la densidad es 1 y la temperatura que hierve es 99, casi 100. Dice, la pregunta ¿es posible asegurar que ambos vasos contienen agua pura?
¿Ya? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Ya. Yo le puse aquí, no, no se puede asegurar porque hay uno que tiene una densidad más alta, por lo tanto significa que tiene algo disuelto ahí. ¿Se fijan? Significa que tiene una sustancia disuelta, y al tener una sustancia disuelta ya no es agua pura, sino que es una mezcla. ¿Ya? Ahí yo le puse ahí una pequeña argumentación que ustedes pueden explicarla después con sus propias palabras. Después dice, clasifica los líquidos como sustancia pura o mezcla. En el vaso 1 es una mezcla, ¿no es cierto? Porque ya dijimos, como tiene una densidad mayor, significa que tiene algo disuelto ahí, por lo tanto es una mezcla. Y en el vaso 2 es una sustancia pura, ya que el agua pura es 1 de densidad. Es 1 gramos partido por ml de densidad. Y hierve entre los 99 y los 100 grados, cuando es agua pura. Por lo tanto, si agua pura, es una sustancia pura. ¿Ya? ¿Mediante qué procedimientos se lograron obtener estos resultados? Bueno, la densidad se obtiene a través de lo que se llama un densímetro, que se mide en los líquidos. Uno mete el densímetro como una especie de termómetro dentro del agua, pero es diferente y mide la cantidad, digamos, la densidad que tiene esa sustancia. ¿Ya? Y también se puede calcular la densidad mediante una fórmula donde cuando yo sé la masa y el volumen, las divido y obtengo la densidad de la sustancia. ¿Ya? Y la temperatura, bueno, la temperatura la mido con un termómetro, colocándolo dentro del agua que está hirviendo y puedo saber cuántos grados tiene. Esos termómetros son especiales, no se pueden colocar ahí termómetros que uno tiene en la casa. Eso para medir la temperatura del cuerpo, porque esos llegan a 30 y 40 grados, un poquito más de grados de temperatura. En cambio los de laboratorio llegan a 100 y algunos sobre 100 y mucho más. ¿Ya? Entonces no hay que meter esos termómetros al agua hirviendo porque es peligroso. No hay que hacerlo eso. ¿Ya? Así que menos lo vayan a hacer porque ya se los dije ya. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver con ahora. Recuerden que para cualquier consulta ustedes me pueden escribir al correo profesorfernandoaraya@gmail.com. Ya, ese es mi correo y yo voy a estar pendiente de lo que me escriban los días martes de 10:35 a 11:20, más o menos de las 10:30 hasta las 11:30 más o menos. Voy a estar pendiente del correo si tienen alguna duda. ¿Ya? Y yo se las respondo y ahí estamos en contacto. ¿Ya? Bueno, espero que pasen bien, síganse cuidando, espero que estén todos y todas muy bien. Cuídense mucho, saludos a su familia y que pasen muy bien. ¿Ya? Nos estamos viendo en la escuela cuando termine todo esto y nos estamos escuchando en un próximo video. Que pasen bien.